Buenos días. Como os dije ayer, voy a corregir solo la oración 23 del velero digital, que espero hayáis hecho previamente a la visualización del vídeo. Vamos allá. Os la leo. El concursante, un joven estudiante que realizó muy tranquilo las pruebas, dejó perplejo al veterano presentador al contestar correctamente todas las preguntas. Bien, y como siempre, lo primero que buscamos son los verbos. Realizó, dejó y contestar. Aquí está ese verbo en infinitivo del que hablábamos ayer, que podía generarnos más problemática. Bien, ¿cuál de los tres es el principal? Para saberlo, será el que no tiene nexo. Buscamos los nexos. ¿Qué? Nexo. No hay más conjunciones, pero vemos que el infinitivo se ha unido al principal con una preposición, con un enlace que nos puede valer como nexo. Además, porque el infinitivo nunca puede ir solo, siempre depende de un principal. Por tanto, ¿cuál es el principal? El que no tiene ningún nexo. Dejó. Bien. Analizamos la oración principal y nos encontramos que su sujeto, ¿quién dejó perplejo al veterano presentador? Es todo el sintagma que he puesto en la línea de arriba. El concursante, un joven estudiante que realizó muy tranquilo las pruebas. Todo esto se está diciendo de concursante. Por lo tanto, todo esto es un solo sintagma nominal en función de sujeto. Lo analizamos por dentro, determinante, núcleo, y ahora resulta que tiene como adyacente otro larguísimo sintagma nominal, cuyo núcleo es estudiante. Un estudiante. Bien, os recuerdo de la ESO que un sintagma nominal que funciona como adyacente de otro se llama aposición. Cuando decimos el río, Tajo. Tajo es aposición de río. Que alguien nos recuerda la palabra aposición, complemento del nombre o adyacente, nos va a servir también. Analizamos este sintagma nominal. Aposición por dentro, estudiante hemos dicho que es el núcleo. Aquí tenemos un sintagma adjetivo como adyacente, joven, y toda una subordinada que también está funcionando como adyacente. Por lo tanto, es una proposición subordinada adjetiva o de relativo con función la única que puede tener de complemento del nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que el nexo que aquí es un pronombre relativo y se refiere a su antecedente estudiante. Por lo tanto, a la hora de analizarlo, lo sustituimos por estudiante. Un joven estudiante realizó muy tranquilo las pruebas. Bien, ¿este qué? Es el sujeto de la subordinada. Todo lo demás es el predicado. Realizó. ¿Qué realizó? Las pruebas, complemento directo. Y aquí tenemos un error que se suele cometer, que es pensar, ¿cómo las realizó? Muy tranquilo. Complemento circunstancial de modo. No. No, porque tranquilo es un adjetivo. Si en vez de ser un estudiante fuera una estudiante, diríamos que realizó las pruebas muy tranquila. Por lo tanto, muchos ya lo habréis visto, es un sintagma adjetivo y por lo tanto un complemento predicativo del sujeto. Por lo tanto, muy tranquilo es el complemento predicativo del sujeto que equivale a estudiante, es un sintagma adjetivo cuyo núcleo es el adjetivo tranquilo y el adverbio muy funciona como cuantificador o modificador. Bueno, hasta ahí el sujeto, que tiene en su interior una subordinada adjetiva. Vamos con el predicado de la principal. Verbo dejó. Todo va a ser un predicado porque el sujeto ya hemos dicho que es la línea de arriba. Predicado verbal. Bueno, vamos a ver. El concursante dejó perplejo al veterano presentador. El veterano presentador fue dejado perplejo. Digamos, lo dejó perplejo. Por lo tanto,
al veterano presentador es un sintagma preposicional, complemento directo. Como es de persona, lleva preposición, enlace, término. Os recuerdo que en un artículo contracto la A es el enlace y la L corresponde al artículo, es un determinante. Presentador núcleo, veterano, adyacente. Bueno, el adjetivo. Vamos con perplejo y nos ocurre igual que nos pasó antes. Perplejo está en masculino, podría estar en femenino si fuera una presentadora, por lo tanto es un sintagma adjetivo y por lo tanto es un complemento predicativo. Pero en este caso no es un complemento predicativo del sujeto porque no se refiere al concursante, sino del complemento directo porque se refiere al presentador. Esto ya lo dimos en una clase, que el complemento predicativo podía serlo tanto del sujeto como del directo. Y nos queda la última subordinada. Al contestar correctamente todas las preguntas. Vale, el verbo está en infinitivo, por eso el sujeto es el mismo, el concursante, ¿vale? Y el resto es predicado. Aquí ya sabéis que os dejo hacerlo así, al nexo y esto predicado, pero que hay gente que lo ve mucho más claro diciendo la verdad, que es que la A es el enlace y todo lo demás es un término con su determinante. ¿Por qué? El infinitivo es un sustantivo verbal, pero es que además al llevar un artículo delante está sustantivado. Y todo el conjunto, todo este sintagma preposicional, es una proposición subordinada adverbial. ¿De qué? Podríamos pensar, ¿cuándo dejó perplejo? Cuando contestó. Pero, podríamos decir que es adverbial de tiempo y no estaría del todo mal, ¿eh? Pero es más correcto, y si os fijáis en el enlace en el que vienen corregidas, en el velero digital, pone que es un adverbial causal. ¿Por qué es esto? Porque en el fondo responde más bien a la pregunta ¿por qué dejó perplejo al veterano presentador? Lo dejó perplejo porque contestó correctamente todas las preguntas. Y luego ya, bueno, esto es fácil para vosotros, un adverbio terminado en mente es de modo y aquello que contestó es el complemento directo, que en este caso tiene dos determinantes, todas y las. La explicación general se trata de una oración compuesta en cuyo sujeto hay una proposición subordinada adjetiva y en el predicado una proposición subordinada adverbial causal. Muy bien, y eso es todo por hoy. Hacer en el fin de semana las oraciones para poder la semana que viene dar las adverbiales impropias. Buen fin de semana.